escucho a él. Pues estamos. Un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros seguidores en Facebook, en Instagram y de manera especial en esta red social de Instagram que nos han acompañado durante estos días en estos diálogos que hemos venido desarrollando con algunos de nuestros invitados. Y de manera especial, el día de hoy nos encontramos para establecer un diálogo con un fraile de nuestra provincia, el padre Fray Mario Wilson Ramos Novoa. Queremos saber si el padre ya está conectado con nosotros. Padre, buenas tardes, paz y bien. Fray Jonathan, un cordial franciscano saludo de paz y bien. Quisiera saber si ya me pueden ver y escuchar. Te estamos escuchando bien, aunque está un poco tildada la imagen, pero ya te estamos viendo en este momento. Bueno, pues dice que la imagen... Sí, diga que mientras yo voy a pasar de aquí. Vamos a tratar de cambiar de equipo para ver si nos pueden visualizar pero mejor. mientras tanto que vayan haciendo allí. Puedes, si quieres, ir haciendo algunas preguntas y vamos a tratar de cambiar de equipo para que nos vean mejor. Perfecto, entonces mientras logramos esta comunicación un poco más precisa, más asertiva, con una mejor imagen con nuestro invitado, vamos a ir haciendo una pequeña introducción de lo que implica este tema para nosotros el día de hoy. Estamos hablando precisamente de una realidad que sabemos que para todos es bastante difícil y compleja, y es esta realidad de la teología, de la pastoral, pero sobre todo hoy de manera especial vamos a tratar un tema, esperemos que no haya problemas con la conexión del padre Mario Wilson, que nos va a compartir hoy un poquito sobre la importancia de la iglesia doméstica y entendiendo este concepto de la iglesia doméstica en este tiempo de pandemia en el que nos encontramos, este tiempo de confinamiento. Sabemos que es difícil para todos la vivencia de la fe en experiencias donde los templos han cerrado, donde algunos templos son muy pocos, en realidad muy pocos los templos del país que están abiertos, ya que las condiciones y los protocolos de bioseguridad que se exigen pues son bastante difíciles para que algunos los puedan cumplir. En otros pues ya se está abriendo muy paulatinamente según el rigor y también los mandatos dimanados de los líderes territoriales, los gobernadores, los alcaldes. Y pues nuestra familia Pío XII no se ha visto exenta de esta situación, no se ha visto exenta de esta realidad, y por eso pues queremos tratar con ustedes hoy un poco este tema de la iglesia doméstica y el contexto o el marco eclesiológico de esta iglesia doméstica dentro de el contexto de la pandemia. Es bien interesante que pudiésemos aproximarnos y que pudiésemos acercarnos a esta realidad, y por eso queremos que ustedes no se vayan a ir y que podamos generar esta discusión en este día.
mientras logramos la comunicación con el padre Mario Wilson, me permito ir haciendo una pequeña introducción de lo que implica entender el concepto de la iglesia doméstica. Y quisiera apelar a un texto muy importante, dado precisamente en los contextos o en el marco de las reflexiones de la iglesia primitiva, que nos dice lo siguiente, ajusta muy bien a lo que vamos a intentar dialogar en este día. Nos dice este texto que la iglesia siempre es y ha sido un lugar de encuentro. De modo que en ese lugar de encuentro es donde todos hacemos parte. Al parecer ya nos pudimos conectar con el padre Mario Wilson. Padre, nuevamente, buenas tardes, un saludo de paz y bien para ti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fray Jonathan, y a todos los queridos amigos y amigas que nos están viendo en este momento. Bueno, padre, una gran alegría que nos hayamos podido conectar. Estaba yo aquí simplemente dando una pequeña introducción mientras lográbamos este tema de la conexión. Sabemos que es una hora en la que muchas personas se están conectando, muchas personas están haciendo sus propias transmisiones, instituciones, movimientos, etcétera. Y qué rico que pudimos tener hoy el privilegio de escucharte a ti. Me permito pues decirle a nuestra audiencia de la familia Pío XII, el padre Mario Wilson Ramos, fraile franciscano de nuestra provincia de la Santa Fe, actualmente párroco de una de las parroquias de nuestra provincia, la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Tuluá, sacerdote que ha sido ministro provincial en nuestra provincia de la Santa Fe, que ha tenido este ministerio de conducir a todos los hermanos de nuestra provincia en la fidelidad al Evangelio, y hoy muy generosamente en medio de tus tiempos, porque seguramente son muchas tus ocupaciones, pues nos regalaste este tiempo y qué rico poder contar contigo. Cuéntanos un poco, para empezar un poco como calentar motores en este diálogo, ¿cómo te has sentido allí en esta situación de la pandemia y específicamente en este ejercicio ministerial tan importante como lo de ser párroco, que me imagino que es un momento, no sé, diría yo, de angustia, pero también seguramente de esperanza? Padre, lo escuchamos. Bueno, Fray Jonathan y queridos amigos de la familia del Colegio Pío XII, quisiera pues primero agradecer a Dios por estar aquí en el Valle del Cauca. Hace 3 años que llegué aquí al Valle del Cauca, a la ciudad de Tuluá. Venía procedente de la ciudad de Armenia, pero soy de la ciudad de Bogotá. Y gracias a Dios me he sentido muy bien con esta dulzura de la gente vallecaucana, de tanto aprecio, de tanto cariño, de tanto amor por lo franciscano. Cuando yo llegué aquí a Tuluá hace 3 años justamente, había un lema de la alcaldía de ese entonces que decía que Tuluá enamora. Y yo quisiera decirlo extendido a todos ustedes, queridos amigos y amigas vallecaucanos, que el Valle del Cauca enamora por sus paisajes tan hermosos, por la dulzura de su gente, por la actitud tan calurosa y tan amable de todos ustedes, y que ha hecho que en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo todos nosotros, pues nos sintamos acompañados, nos sintamos valorados, nos sintamos que a pesar de que la iglesia está cerrada, el templo de nuestro corazón está abierto y las familias nos acogen con cariño y con afecto en medio de esta tarea que se está realizando en el anuncio de la evangelización. Entonces, un aplauso especial para todo el Valle del Cauca y para la gente de Tuluá, de donde me conecto. Qué bueno, padre. Y padre, qué bueno que pudiéramos de pronto comenzar este diálogo haciendo una pregunta que de pronto a veces damos por supuesto, pero que es bueno que la gente lo sepa, y es: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de iglesia doméstica? ¿Qué tal le parece, padre, si arrancamos por ahí? Perfecto. Entonces, generalmente tenemos el concepto de iglesia referente a un templo. Entonces, es el primer concepto que tenemos que precisar. La iglesia, como seguramente todos los que lo están viendo podemos precisarlo, no es solamente el templo, no es solamente el lugar material,
sino que somos nosotros como pueblo de Dios, que hacemos parte de esa iglesia. Nos constituimos entonces en miembros de la iglesia, en la cual pues Cristo es la cabeza y nosotros como cuerpo místico de ese cuerpo pues hacemos parte de ella fundamentalmente. Y al aplicarle el adjetivo doméstica, pues nos estamos refiriendo también a que no solamente es la iglesia que se reúne en el templo parroquial o la iglesia como comunidad de creyentes, sino que también nuestras familias son la base fundamental de esa iglesia. Es decir, que cada una de nuestras familias puede ser una pequeña iglesia donde nos reunimos para orar, para celebrar la vida, para aprender en la fe, para ayudar también a los que nos necesitan y ser solidarios. Antiguamente, San Pablo especialmente hablaba, por decirlo así, de dos clases de iglesia. La iglesia que se reunía con perseverancia y con un mismo espíritu para partir el pan y repartirlo por las casas. Y nos dice en el libro de los Hechos 2, 46, 47 que alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Pero también nos habla de que no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo en el templo y en las casas. Quiere decir que ya desde esa época de la iglesia naciente, la iglesia se reunía o las familias se reunían a celebrar la fe y luego también en las casas se reunían para celebrar la fe. Entonces, cuando hablamos de iglesia doméstica, pues nos estamos refiriendo propiamente a ese ámbito de nuestras familias, que pueden ser como pequeñas capillas, pequeños oratorios, pequeños santuarios o pequeños lugares donde podemos también nosotros vivir nuestra fe. Y creo más en estos tiempos tan difíciles en los que no podemos acceder a los templos por las dificultades de restricciones y todo esto, podemos aprovechar muy bien para hacer de nuestras familias lugares de encuentro con Dios, de alabanza y de adoración. Qué bien, padre. Es decir que en esta explicación que usted nos brinda, podemos afirmar categóricamente que este núcleo de familias, este núcleo de casas, este núcleo de experiencias de Dios en casa, son manifestación y prolongación clara de lo que es también la iglesia. Así es, y como te expresaba y les expresaba a todos los que nos escuchan, pues la iglesia desde sus inicios tuvo como esa doble práctica de vivir la fe cuando todos los fieles se reunían en la manera en que podían, en los templos o en los lugares de oración, pero también hacerlo en los hogares, donde los padres de familia pues representaban un papel muy importante en la tarea de ayudar en la educación en la fe de sus hijos. Como seguramente lo sabes y lo conoces, algunas personas preguntan, por ejemplo, por qué el tema del bautismo de los niños. Los niños comenzaron a ser bautizados tardíamente, cuando los padres querían que también sus hijos accedieran a esa fe de la iglesia. Y en el rito bautismal actual se les pregunta a los padres si están dispuestos a ayudar a sus hijos a ser educados en la fe. A veces un poquito inconscientemente los padres responden que sí, pero creo que viene muy al caso lo que estamos hablando en este momento de recordar que el primer responsable de hacer que su hijo o su hija sea educado en la fe es papá y es mamá. Y como sabemos, pues tú que trabajas en este ámbito educativo y las personas que te ven seguramente, se educa más con el ejemplo, más con las actitudes, más con la manera de ser y de actuar que solamente con los discursos. Entonces, eso muestra el papel tan grande que tiene la familia para ayudar a un niño, después a un joven y luego a un adolescente o a un joven que se va también abriendo como joven adulto, a que asuma los valores esenciales de la fe. Si él lo ve encarnado en sus padres, si lo ve encarnado en su hogar, pues obviamente también puede después transmitirlo. O si es al contrario, ve un discurso, dijéramos así, divorciado en que las palabras van por un lado y las actitudes van por otras, pues obviamente vendrá como esa especie de ruptura. Entonces, la familia tiene un papel muy importante en esa tarea de educar en la fe a los hijos y de ayudarles a ese encuentro con Dios, un encuentro vivo y personal con Dios y también a nivel de la familia. Qué bien, padre. Una de las grandes realidades que estamos evidenciando a la luz de esta época de confinamiento y de esta pandemia
es de alguna manera como ese devolverse, como ese volver al origen de lo que la iglesia representó en este inicio de lo que usted nos hablaba frente a esta manifestación bíblica de Pablo y a estas formas, digámoslo así, vivas como la iglesia fue naciendo en su origen. Mucha gente está angustiada y tiene como el sinsabor, inclusive la incertidumbre de qué hacer como iglesia o como creyentes, sabiendo que tal vez no pueden acceder a una iglesia, iglesia templo, ¿sí? Y no hacer parte de esta iglesia comunidad en un templo. Qué rico que Padre, usted nos pudiera comentar un poco cómo hacer que nosotros podamos ir yendo a ese giro, a ese devolverse, si me lo permitiría decir así, a ese volver al origen de lo que era la iglesia doméstica, como tú nos lo estás expresando. Bueno, algunos elementos que pueden ayudar es lo que yo expresaba hace un ratico, o sea, formar en el hogar desde los valores. O sea, que papá y mamá, con sus actitudes, con sus maneras de ser, con sus maneras de enfrentar la vida, puedan enseñar a los chicos, desde su manera de ser y de vivir, esos valores fundamentales en la vida. Por ejemplo, es en el hogar, es en la casa donde tú aprendes la importancia del trabajo, la importancia del sacrificio, la importancia del ser honesto, del ser leal, de jugar limpio en la amistad, en el cariño hacia los demás y cualquiera otro de los valores que nosotros quisiéramos resaltar. Entonces, hay un camino muy importante y primigenio de parte de la familia de ir construyendo en esas redes solidaridad, amor, lealtad, autenticidad, amistad, cariño, el apostarle también a la ayuda a aquellos que nos necesitan. Ese sería, por decir así, un primer elemento que pudiéramos destacar. Pero también tendríamos otros que son muy importantes, como por ejemplo la importancia de la oración. Quisiera contarte un poquito la experiencia en esta parroquia que hemos adoptado precisamente a raíz de la situación que se ha presentado. En un principio nosotros estuvimos siguiendo vía virtual también a los chicos de primera comunión y los jóvenes de confirmación y algunas de las catequistas, entonces como un poquito preocupadas de que vieran los temas de acuerdo al orden que se tiene y a los libros que se editan para este respecto. Entonces hicimos una especie de pare cuando ya empezó a correr un poco el tiempo de la pandemia y se fue, bueno, el tiempo de la cuarentena más bien, y se fue como ampliando el tiempo de la cuarentena. Entonces dijimos, vamos a hacer una cosa, mejor que los padres de familia desde el hogar nos ayuden cumpliendo esa tarea primordial que tienen con la educación en la parte de las oraciones de sus hijos. Y que papá y mamá sean los primeros que nos ayuden en esa tarea de enseñarle al hijo lo que significa llamar a Dios Padre y lo que significa llamar a Dios Padre Nuestro, es decir, ser hermanos entre nosotros. Entonces, implica una actitud de ser hijo de Dios, pero también vivir como hermano de los demás. Y de allí entonces también la importancia de que los padres recuerden el tema de los mandamientos, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a nosotros mismos, y son elementos que parecen poquitos y sencillos, pero que son muy profundos. Luego también la importancia de que los padres de familia, junto con sus hijos, puedan vivir un poco, aunque sea virtualmente, la Eucaristía del domingo y centrarnos en la palabra de Dios. Por poner un caso, el domingo pasado nos hablaba de esa parábola o esas parábolas del reino de Dios con las cuales Jesús compara el reino de Dios y nos muestra la importancia de que nosotros sepamos entonces ser esos peces buenos para que seamos recogidos como peces buenos. O que en otras parábolas, como hace 15 días, que no seamos cizaña, sino que seamos trigo. Y en fin, entonces con ejemplos sencillos y centrándonos en la palabra de Dios de cada domingo, poder descubrir esa tarea que se tiene en la formación de la fe de los hijos. Conozco y sé, y la diócesis nuestra también lo hace, algunos suplementos que se han enviado de celebraciones para realizar en la casa, con elementos un poquito más sencillos, más suaves, dijéramos así, que a nivel de lo de la liturgia, pero centrándonos, por ejemplo, en este tema de cómo yo puedo, como padre, ayudar a mi hijo a que sea un pez que esté a punto en el momento en que Dios lo llame
para formar parte de los peces buenos. O cómo yo puedo ayudar a mi hijo para que sea levadura en medio de la masa, o para que sea como el granito de trigo y no la cizaña, en fin, los distintos elementos. Entonces, estos subsidios que están aportando las diócesis son como maneras que se han reinventado, si queremos utilizar la palabra actual, para saber llegar también a las familias y que las familias hagan esa tarea de hacer pequeñas celebraciones con elementos muy pedagógicos, muy didácticos y muy sencillos y puedan ayudar a los niños a ir aprendiendo esos valores fundamentales. Entonces, es lo que estamos haciendo en este momento con los chicos de preparación para la comunión y la confirmación, y de pronto descentrándonos un poquito de temas más doctrinales o más secuenciales como en otros tiempos, porque sabemos que en este momento lo que hay que fundamentar mucho es el tema de la fe, y en este momento de dificultad para todos nosotros, ver cómo en medio de la crisis, la barca que somos todos nosotros va acompañada de Jesús, que es el buen pastor y que es el capitán que nos lleva hacia buen puerto. Qué bien. Serían algunos elementos que quisiera destacar de lo que tú preguntabas. Bien, padre. Creo que estos elementos que nos estás brindando en realidad configuran muy bien esta vivencia de la fe en el interior de nuestros hogares. Una palabra, padre, que se volvió famosa, que ya de alguna manera algunas personas ya les suena hasta un poco como cliché, que suena todo el tiempo y que pareciese ser ya una exigencia, es el tema de resignificar. Resignificar y pareciese que es necesario resignificar estructuras, resignificar modelos, también como un poco procesos. ¿Qué nos podrías contar en la experiencia tuya ahorita como párroco y seguramente de esta época en la que estamos? ¿Cómo poder resignificar esos procesos evangelizadores que estaban haciendo desde la vida parroquial y que ahora pareciese que toca hacer el vuelco a la iglesia doméstica, a la vida familiar? Bueno, entonces, primero sí resaltar lo que tú expresabas. Nos implica ahora que seamos nosotros los que vayamos a las casas, los que vayamos a la familia en la medida de nuestras posibilidades y no tanto esperar que nuestros fieles vengan a nosotros. Es un primer camino de ir hacia las casas y los hogares, es lo que nos han permitido las redes sociales. A pesar de que los templos fueron cerrados, las redes sociales, que era un espacio que nosotros no habíamos explorado mucho, nos han permitido poder llegar más a los hogares, a las familias, a las casas, a los distintos ámbitos. Por ejemplo, ahora también quisiera contarte la experiencia. Estamos acompañando en oración un grupo de oración virtual, porque la misma gente, las mismas personas lo pidieron. Y entonces oramos con ellos, algunas oraciones tradicionales como el rosario, o algunas otras como el Salmo 91, y otras más espontáneas. A veces hacemos una pequeña reflexión que sea aplicada, por decir algo, a la vida, pero entonces nos ha exigido salir de nosotros, lo que ya el Papa nos había pedido incluso, callejear la fe, salir de los templos, no quedarnos esperando a que la gente venga, sino que nosotros vayamos al encuentro de las personas. Entonces quisiera destacar que las redes sí nos han dado esa posibilidad de que nosotros salgamos, e incluso con temor y temblor, porque es un mundo muy inexplorado para nosotros, en el cual todavía nos sentimos muy dubitativos y todavía tenemos temores y todavía tenemos angustias. Incluso a veces nos falla en plena transmisión la situación técnica. Pero nos ha implicado salir e ir en búsqueda de los hermanos y hermanas en la fe para poder llegar con una palabra de ánimo, una palabra de aliento, para recordar que en esta crisis y en esta situación de una tormenta grande que estamos viviendo, la barca de la iglesia y la barca de la sociedad no se hunde si tiene toda su confianza puesta en Dios. Físicamente también, en el caso concreto aquí de esta parroquia, ha implicado, por ejemplo, el tema de los domingos, que nosotros vayamos a las casas, reunamos en una cuadra a las personas que puedan estar allí con todas sus medidas de bioseguridad, hagamos una oración, recordemos alguna pequeña parte del Evangelio y luego distribuyamos la comunión también física para las personas que no han podido hacerlo por no poder venir al templo. La experiencia que te contaba del tema de la catequesis, entonces también es alguna forma de
buscar otros caminos, ya que no pueden venir a nosotros, entonces que nosotros vayamos a ellos. Con la famosa expresión que muchas veces hemos dicho, que si Mahoma no viene a la montaña, entonces la montaña va donde Mahoma, ¿cierto? Bueno, algo así similar. Entonces, nos implica salir a nosotros, ir en búsqueda de nuestros hermanos y buscar esos caminos inexplorados y en los ambientes donde podamos entonces nosotros estar presentes allí, sobre todo llevando una palabra de ánimo, una palabra de aliento. Y ahora que tú citabas el tema de la resignificación, también nos implica ver cómo la familia se ha resignificado. Antes la familia era esa familia nuclear de papá, mamá e hijos. Hoy día sabemos que la familia incluso a veces está constituida por la abuelita o el abuelito que está con sus nietecitos mientras los hijos están en otro lugar o están en otro país a causa de las circunstancias o del trabajo. O de pronto están solamente con la mamá o están solamente con el papá o tienen unas circunstancias muy diversas. Entonces también nos implica ver que allí hay gérmenes de la presencia de Dios, que aunque no sea la familia tradicional, la familia básica que siempre quisiéramos, pero que allí también se hace presente Dios y su reino. E incluso un aspecto que suena un poquito a veces como un poco ligero, pero el tema de las mascotas, que ya han entrado a ser parte un poquito de esos sentimientos del hogar y cómo se sufre cuando el perrito o el gatico está enfermo, o cuando muere, o cuando la alegría que se siente cuando lo traen al hogar, en fin, sin humanizar a esas criaturas, pero sabemos que ya hacen parte también de la vida familiar. E implica que nosotros también tengamos alguna palabra para esas realidades y para esos acontecimientos. Aquí, concretamente, tuvimos el año pasado para la fiesta de San Francisco, un momento de encuentro en el que le pedíamos perdón a Dios por todos los pecados cometidos contra la naturaleza, pero también le dábamos gracias a Dios por la naturaleza que nos da y por esos seres que Él ha puesto también a nuestro lado y que nos llenan de afecto y de cariño en medio de situaciones también difíciles. Y la invitación al buen trato también, al buen trato no solamente de las criaturas y del medio ambiente, sino de los animalitos o de las mascotas que tenemos. Entonces eso implica también una especie de resignificación y de ver que el mundo nos ha cambiado y que nosotros también tenemos que con él, sin perder los valores perennes del Evangelio, tener una palabra de aliento, una palabra de ánimo desde el Evangelio para todas aquellas nuevas realidades y nuevas circunstancias. Me llama mucho la atención, Padre, todo esto que nos está diciendo. En realidad nos enriquece muchísimo escuchar que desde una experiencia tan real como la que usted está viviendo en su función como párroco, en su ministerio, en su servicio, en realidad sí es posible resignificarnos, sí es posible transformarnos, ciertas dinámicas sí es posible que sean adaptables. Qué interesante escuchar eso. Y por eso, Padre, creo bueno que podamos hablar de pronto un poco de cuál ha sido como también la respuesta, ¿no? La reacción de las personas, porque me imagino que para ellas también esto les debió haber tomado por sorpresa. Los primeros sorprendidos fuimos nosotros, desde nuestro ministerio, desde nuestro ejercicio pastoral, educativo, social, pedagógico, etcétera. Pero ellas también de alguna manera tuvieron que entrar como en ese proceso de adaptación. Le cuento una anécdota, un ejemplo, y si usted desea comentarlo. Una señora que decía, Fray, a mí me cansa en realidad ver la misa desde una pantalla. Yo no soy capaz, a mí me cuesta y me hace mucha falta la presencia de Jesús sacramentado. ¿Cómo me piden que yo reemplace la comunión de Jesús sacramentado por una comunión espiritual? Entonces, ¿cómo poder también analizar esas reacciones que surgen de nuestros fieles? Porque creo yo que para ellos también ha sido un poco difícil este proceso de adaptación. Ciertamente. Pero quisiera resaltar, ya que tú preguntabas al principio como la reacción de las personas, mucho de lo que valoran las personas es el hecho de que les sigamos acompañando. Así como tú lo estás haciendo con tus estudiantes y los profesores y los padres de familia y otras personas que hacen parte de la comunidad educativa, a nosotros también se nos pide que no nos ausentemos
y por eso a través de las redes, gracias a Dios que tenemos esta posibilidad. En otras épocas, hace 100 años, cuando hubo una pandemia como esta, no sé cómo lo harían, pero pienso que lo importante es que nosotros no nos ausentemos de las realidades de los fieles y ellos lo valoran mucho. Aquí hay una práctica muy bonita en esta parroquia y es que todos los días, en oración, todas las personas que deseen poner su necesidad la envían vía internet y luego se ha estado leyendo antes de cada misa cada una de esas intenciones. Que vengan de España, que vengan de Colombia, que vengan de la Argentina, que vengan de Ecuador, de donde sean, pero que sientan que su necesidad y su petición está puesta en las manos de la Iglesia y que la Iglesia la coloca frente a la presencia de Jesús, del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Y las personas nos han agradecido porque se han sentido acompañadas de otra manera. E incluso se nos ha abierto un poco más el espectro porque antes estábamos enfocados aquí en nuestra ciudad o en nuestra región o en nuestros fieles, pero ahora tenemos una feligresía, dijéramos así, mucho más amplia, a nivel incluso más internacional. Entonces, un punto creo que es importante es el estar ahí presentes, el estar ahí acompañando, el estar dando una palabra de ánimo, de aliento en estas situaciones de enfermedad o de crisis, de incertidumbre, de qué va a pasar, de confusiones. Bueno, es un primer elemento que quisiera destacar. Y el otro, lo que te decía, que por lo menos en esta diócesis y también en esta parroquia, gracias a que tenemos unas circunstancias un poco más favorables, se ha tratado de suplir con lo que yo te expresaba, llevando la comunión los domingos en las tardes, de tal manera que las personas en la mañana puedan ver la Eucaristía en la televisión o en el internet, sea la que transmitimos nosotros o cualquiera otra de las que transmiten en la televisión o de los diócesis o arquidiócesis, y luego en la tarde, entonces ya en familia, en cuanto sea es posible, al frente de cada casa, recibir la Sagrada Eucaristía. Sabemos pues que no lo suple completamente, pero es un elemento que puede ayudar a atenuar esta situación de dificultad. Y con respecto a la experiencia que tú citabas de la señora, pues es la misma inquietud de muchas personas. Pero es la invitación también a que podamos ver que Cristo está presente también en el pobre, en el que sufre, en el que pasa hambre, en el que pasa necesidad, en el que está en una situación de angustia, y que nos ayude también a que no nos centremos solamente en lo ritual y sacramental, sino que veamos una experiencia desde un poco más en la vida, en lo vital, en que yo pueda experimentar también que así como yo me arrodillo ante la presencia de Jesús sacramentado, también tendría que arrodillarme ante la presencia del que sufre, como el samaritano que acude a ayudar al que está tirado al borde del camino. Entonces es también ayudar a nuestros fieles a que comprendan que no solamente a Dios se le encuentra en los templos, sino que se le encuentra también en la vida y especialmente, como lo decía Jesús, en los que sufren. Porque dice, todo lo que hicieron con uno de estos más pequeños, lo dice en el capítulo 25 de San Mateo, lo hicieron conmigo, y lo que dejaron de hacer con uno de estos, lo dejaron de hacer conmigo. Pero creo que lo que más quisiera destacar es el tema de que siempre estemos allí acompañando vivencias, experiencias, que busquemos las formas de estar con los fieles, aunque sea de manera virtual y en la medida en que nos vayan permitiendo también físicamente, con todas las medidas de bioseguridad mientras sea necesario, y luego ya pues la situación vendrá a su normalidad como seguramente lo esperamos todos, ¿no? Qué bien, padre. Pareciese que lo que está en juego aquí es el tema de la evangelización. Tenemos que adaptarnos a nuevas formas, nuevas expresiones, nuevo ardor, una nueva evangelización. Y este concepto de evangelización de pronto está muy internalizado en nosotros, pero nuestros fieles lo están apenas captando, están viendo como este desafío que tú nos estás poniendo, ¿no? El desafío de la práctica de las obras de la misericordia, encontrar a Dios en el templo de cada ser viviente, de cada ser humano, encontrar a Dios allí en estas realidades. ¿Cree usted, padre, que de alguna manera esto que estamos viviendo y la forma como usted nos ha contado, como su parroquia ha venido desarrollando con este empeño, con este entusiasmo y este espíritu de compromiso, esta nueva evangelización? ¿Cree usted que la iglesia en general está preparada para este tiempo de evangelización? ¿O algunos de pronto todavía se querrán quedar allá en esos
en esos esquemas o en esas ideas un poco más alineadas a unos procesos de sacramentalización y no a procesos de evangelización, como lo que claramente tú nos estás contando y que están haciendo. Bueno, como tú mismo lo has expresado, pues la iglesia, al ser un cuerpo, tiene distintos miembros y cada uno de esos miembros no actúa de la misma forma. No actúa de la misma manera las manos o los brazos o los pies o la boca. Sin embargo, todos aportan a un fin común, que es el de el bienestar del mismo cuerpo. Es el símil que coloca San Pablo cuando habla del cuerpo, de la iglesia como cuerpo de Cristo en la carta a los Corintios. Entonces, para responder así como más o menos a tu pregunta, pues obviamente no estamos preparados. Si dijéramos todos en la misma línea, no lo estamos, pero estamos en aprendizaje. Lo importante es que yo veo que gracias a Dios hay muchos signos de apertura, del Papa mismo, que el Papa vimos cómo se supo adaptar a esas circunstancias tan graves, tan difíciles, y supo tener palabras de ánimo y de aliento y sigue teniendo palabras de ánimo y de aliento para todo el mundo, a veces sin decir muchas palabras, pero sí con gestos y con actitudes muy significativas, como cuando vimos en la Plaza de San Pedro, orando allí ante esa cruz y en la exposición del Santísimo que hizo, y en fin, la oración que se hizo por este fin de la pandemia, y bueno, todo lo que él ha hecho con sus signos y sus palabras de ánimo. Entonces sé que no estamos preparados plenamente como en el mundo educativo, muchos no estaban preparados para asumir la educación virtual. Pero pienso que las nuevas realidades nos plantean necesidades y ante las necesidades el aprendizaje se hace necesario. Y responder ante esas situaciones se nos pide y se nos implica a todos nosotros. La Iglesia ha enviado concretamente hace poco un documento del Vaticano, nos ha enviado un documento donde nos pide la renovación de las parroquias y concretamente en esta línea de lo que estábamos hablando anteriormente, en que centremos nuestra tarea en lo que implica la evangelización. Evangelización es anunciar la buena noticia. Quizá no seamos centrados solamente en sacramentos, en ritos, en celebraciones, en un statu quo que un poco está ya pasado y quisiéramos decirlo así, que está pasado, que no se puede quedar solamente ahí. Entonces nos ha implicado la realidad y nos implica la voz de la iglesia que también vayamos a anunciar la buena noticia, a decirle a un mundo que está herido, que está fragmentado, que está confundido, que Cristo es el Señor de la vida, el Señor de la historia, que Él ha vencido el poder de la muerte, que Él está en medio de nosotros, que se ha hecho carne, que ha puesto su casa, ha puesto su tienda en medio de nosotros, y por eso entonces tenemos la esperanza de seguir caminando en la fe porque no estamos solos, y Él mismo nos ha dicho, no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces nos implica que nos descentremos solamente de ritualismos y de actitudes prefijadas y que vayamos más ligeros de equipaje, más desprotegidos de ciertas cosas, de comodidades, para anunciar sencillamente el Evangelio de Jesucristo, como lo hiciera San Francisco también en su época, en el siglo XIII, y hacer entonces del mundo nuestro lugar de evangelización como él mismo lo predicaba, ¿no? Entonces no quedarnos ya solamente, como hace rato decíamos, esperando que los fieles vengan a nosotros, sino que creo que de ahora en adelante, aunque ya se acabe la pandemia, que es lo que más anhelamos todos, tendremos que ir incluso a más a nuestros fieles, buscarlos en sus realidades concretas, estar allí presentes en medio de ellos y anunciarles que no hay otro Dios omnipotente sino solo el Dios vivo y verdadero, que ha apostado por nosotros y que cree en nosotros a pesar de nuestra fragilidad y debilidad. Obviamente habrá algunos sectores de la iglesia mucho más de avanzada, otros más de reserva o de vanguardia, pero lo importante es que creo que todos le apostemos a esta tarea de la evangelización que nos pidió el Papa San Juan Pablo II, y los demás papas también han venido insistiendo mucho en esa tarea de la nueva evangelización, tú la citabas ahora, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones. Y pienso que allí, volviendo al tema que nos ocupa hoy especialmente, la familia tiene un papel muy importante, cómo sepamos evangelizar a la familia de nuevas maneras y con nuevas pedagogías y nuevos lenguajes también. Qué bien. Padre, lástima el tiempo, pero
yo quisiera ir cerrando este diálogo en el que nos has enriquecido tanto con un elemento para, si usted lo desea comentar para compartir. Decía San Agustín, por allá, finales del siglo V, decía San Agustín, la iglesia primitiva predicaba la fraternidad fundada en la libertad del amor. La iglesia doméstica ha de prolongar este mensaje con más fuerza que nunca. Creo yo que es iluminador pensar que hoy, más que nunca, se hace evidente y visible una iglesia que evangelice y viva desde la fraternidad y la libertad y el amor. Y no sé si usted considere, padre, algún otro elemento que nosotros, además de todos los que nos ha brindado, que nosotros como iglesia doméstica en nuestras familias y en el caso nuestro de los frailes, en nuestras fraternidades locales, que también son una expresión de esa familia de Dios, y nuestras familias concretamente de nuestra institución y de tu parroquia, en este diálogo tan interesante, colegio, parroquia, educación pastoral, este diálogo, ¿qué elementos podríamos brindarles finalmente para que ellos sigan viviendo este desafío de una iglesia doméstica en este tiempo? Bueno, pues ciertamente la fraternidad es uno de los valores fundamentales de la vida cristiana. Jesús nos ha enseñado a llamar a Dios Padre y nos ha enseñado también a que todos nosotros seamos verdaderamente como hermanos. Entonces eso implica que en la familia, donde estemos nosotros, cada una de nuestras familias, siempre sepamos valorar al otro, que es mi hermano o mi hermana, aunque sea distinto de mí. Que yo no quiera que el otro sea igual que yo, porque si es igual que yo, me empobrezco y él se empobrece. Precisamente por eso Dios nos ha creado en esa alteridad, en esa diferencia, para complementarnos. Entonces es muy hermoso cómo en la familia podemos aprender a valorar al papá o a la mamá, al abuelito, a la abuelita, al hermano, a la hermana, al tío, a cada uno de los que hacen parte de esa familia o de ese núcleo en el que nosotros tenemos como familia, y darle gracias a Dios por ello. El Papa dice, si tienes un hogar, si tienes una familia, dale gracias a Dios y bendice a Dios por ese hogar o por esa familia. Yo sí te confieso que uno de los temores que yo tengo del mundo más futuro es que se pierda un poquito ese concepto de familia, que se pierda un poquito esa necesidad de que construyamos de la mano de otros un mundo de justicia, de paz, de solidaridad, de respeto y de valoración. Nos estamos abocando hacia un pensamiento en el cual se dice, lo importante es que yo me sienta bien, no quiero tener hijos, no quiero tener hogar, no quiero tener familia, porque me importa es que yo esté bien. Pero yo pienso que es bueno revisar un poquito estas posiciones porque nos pueden empobrecer. Es muy importante, incluso a las parejas que tienen un solo hijo, les aconsejo, es importante que piensen la posibilidad de tener otro hijo. Yo fui fruto de un hogar donde hubo 4 hijos, ya uno de esos hermanos nuestros ha marchado también a la casa del Padre junto con mis padres, y hoy le doy gracias a Dios porque tengo en mis 2 hermanas también un apoyo muy importante en los momentos de dificultad o los momentos de alegría también, el poder sonreír, el poder vernos, el poder participarnos alegrías y penas, esperanzas y luchas. Entonces, ojalá que todos pensemos que es muy importante tener siempre ese calor de hogar, ese calor de familia, ese poder construir relaciones sanas, fraternas con los demás. Y entonces allí viene el respeto, viene la valoración, la acogida, el saber tener en cuenta que el otro es distinto de mí, pero que también es hijo de Dios o hija de Dios. Y en ese sentido, entonces, estamos construyendo desde la base una nueva manera de ser y de vivir. Porque de lo contrario, entonces, con personas que piensen solamente en sí mismas, no es posible la construcción de un reino de Dios como el que ha predicado Jesús. Jesús siempre predicó la importancia de salir de nosotros mismos para ir en búsqueda del otro y acogerlo, aceptarlo, amarlo y valorarlo como hijo o hija de Dios, porque también procede de él. Y que incluso aunque tenga actitudes negativas, la paciencia de Dios de esperar a que el tiempo pase para que el trigo sea el que crezca, la cizaña se reduzca y el trigo esté a punto para hacer una buena cosecha.
Bueno, padre, pues encantado de hablar contigo. Este colegio se enriquece hoy con la presencia del padre Mario Wilson Ramos, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Tuluá. Ha estado muy de cerca con estas familias también allí. Toda esta experiencia que nos has regalado, maravillosa. Y bueno, ustedes, familias piedosinas, miren que la iglesia doméstica es la que se hace presente en este tiempo de pandemia. No se sigan, no caigan en la tristeza o en la incertidumbre, y como nos invita el Padre, que la vivencia de la fraternidad, que estas nuevas maneras de evangelización y que estar ahí, que ustedes sientan que los sacerdotes, los pastores, los párrocos, los educadores, todos estamos acompañándolos desde casa, no va a ser ni por un momentico, ni por la pandemia, sino que estaremos siempre, y es nuestro llamado y nuestro compromiso. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por estos pequeños minutos, pero tan significativos de haberte escuchado, y qué rico que pudieses darnos la bendición a todos nosotros que te hemos escuchado hoy, y gracias por todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias a ti, Jonathan, por habernos invitado, a toda la familia Pío XII de Cali y a todas las familias que constituyen la gran familia Pío XII de Cali. Que el Señor Jesús les siga iluminando, les siga guiando en su caminar. La Santísima Virgen María también con su manto amoroso les proteja, y que con San Francisco, que nos une como hermanos, los bendiga y los guarde el Señor, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, vuelva su rostro a ustedes, les dé la paz, la bendición y el bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Tuluá es una casa franciscana donde está también a la orden para los hermanos y hermanas de Cali que quieran, cuando ya pase todo esto, venir entre nosotros. Amén. Bendiciones y gracias. Muchas gracias, Padre Mario, y a todos ustedes. Nos veremos en un próximo diálogo con nuestros amigos, como se llama esta sección, con los amigos que se habla, con los amigos que se comparte. El Pío XII te acompaña en casa. Esperamos que esta emisión de hoy de la Iglesia Doméstica en tiempos de pandemia, un desafío, les haya podido gustar, y ahí queda grabado en Instagram para que tanto los miembros de la parroquia de Tuluá como todos los miembros de nuestra comunidad piedosina y todos los que hacen parte de estas transmisiones lo puedan volver a ver. Si algo les quedó gustando, ahí queda con ustedes. Un abrazo para todos y hasta pronto. Paz y bien.